Hoy vamos a hacer un laboratorio de authentication. Esta es la sesión uno del bootcamp. Lo que queremos aprender es cómo empezamos a utilizar Python para hacer exploits de web. Es decir, hacemos la identificación de una vulnerabilidad de forma manual y luego queremos pues tener una herramienta, una prueba de concepto en forma de script para uno demostrar la explotación, automatizar la explotación en caso de que lleve muchos pasos o muchos requests. Y sobre todo como práctica general es bueno saber automatizar los ataques que uno hace. Vamos a usar un laboratorio sencillo de autenticación y como pueden ver acá nos dan los usuarios y passwords para hacernos el tiempo de laboratorio un poco más corto, pero si no tuviéramos estos artefactos, los usuarios, las contraseñas, hay otras cosas. Por ejemplo, antaño se utilizaba algo llamado Rockyou, que era un diccionario. Si ustedes tienen Kali Linux, por ejemplo, Parrot, por ahí bien instalado. Em, Esto antes era un standalone, luego se incorporó un repositorio que se llama Seclists, que tiene listas de payloads, contraseñas, etcétera, para muchas cosas, SQL injection, para serialización, para no SQL injection, etcétera. También pueden tener cosas como payload solve the things, payload solve the things, o en caso de que ustedes vayan a DEFCON, existe algo llamado Data Replication Village. em, Data Duplication Village. En esta villa de DEFCON, ustedes básicamente llevan un disco duro y ahí les dan unos dumps de data, les dan cosas clásicas, digamos, como Rainbow Tables, que son hashes de passwords, pero les dan acceso a algo que en su momento se llamó The Collection Number One o The Collection. Hace un par de años hubo un hackeo de alto perfil, si recuerdo bien fue a LinkedIn o algo parecido. El tema es que es la base de datos de usuarios y contraseñas y hashes, creo, más grande que se conoce hasta ahora. Obviamente esa base de datos ha sido enriquecida con otras fuentes, hay mucha duplicidad, pero es aproximadamente 1 terabyte de contraseñas. Veamos acá, the collection passwords size. Vamos a ver cuánto pesa. Eh, pero aquí no sé qué decir. Password dump size. Dice 87 gigabytes. No, es más data. Ah, bueno. Las colecciones de 2 a 5 son casi 780 gigas de data. Esto suena un poquito más razonable. Pero digamos, nosotros podemos empezar con cosas como checklists. Rockyou realmente no es muy efectivo, pero ahí está la mano. Y hoy la gente de Portswigger Web Security Academy pues nos da unas listas ya precompiladas para que no pasemos demasiado tiempo en un ataque de fuerza bruta. Entonces, primero que vamos a hacer va a ser guardarnos esto, que nos va a servir después para el lab. Yo lo voy a guardar. eh, bueno, ya lo tenía aquí porque este lab ya lo habíamos hecho, pero es lo mismo. Voy a guardar como usuarios. Reemplazamos y ahí quedan los usuarios. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es utilizar Burp Suites. Vamos a empezar el laboratorio. Vamos a usar Burp Suite para hacer unas observaciones iniciales. Luego de que hagamos eso, les voy a explicar cómo uno pasa de un testeo manual a utilizar automatización. Como práctica general, uno siempre que entra a un website, explora de qué se trata. En este caso es un blog. Podemos ver post, vemos un ID. Para los que piensan como atacantes o tienen experiencia en web pentest, en el momento en el que ven un parámetro dicen, que puedo probar. En este caso, ustedes pensarán en un IDOR con identificadores secuenciales. Tal vez eso tenga poco valor porque ya ven que los posts están públicos. Tendría valor si, por ejemplo, ustedes adivinaran aquí un ID 1000 que no está público y resultó que era un post del admin o algo no publicado aún, pero eso tiene poco valor.
La premisa acá es que siempre miramos que tienen los websites, por ejemplo, aquí tienen algo para hacer login y entonces ustedes automáticamente piensan, oh, vamos a hacer algún tipo de bypass. Puede ser RCE, SQL injection, un brute force de usuario contraseña. Hay muchas cosas que se pueden hacer acá. Nosotros, como sabemos que estamos en el módulo de autenticación y aquí nos dice que es un reto de numeración, pues ya sabemos que lo que vamos a estar haciendo va a ser un ataque de fuerza bruta. También como práctica general yo les recomiendo que siempre lean a View Page Source. No hay una expectativa de que ustedes lean HTML porque es un proceso muy tedioso, pero a veces ustedes encuentran recursos acá, por ejemplo archivos de JavaScript o se encuentran rutas a las que pueden ir, por ejemplo, sin autorización. Por ejemplo, aquí hubiera un slash, algo así como admin y con un montón de random acá. Entonces, esto probablemente no se los encuentre un escáner. Y alguna gente se basa en asumir que esto de aquí va a ser secreto para hacer una decisión de autorización. Ellos asumen que si ustedes conocen el valor secreto es porque tienen que ser la persona que debería acceder a esto. Eso no es poco común verlo, de hecho es más frecuente de lo que me gustaría tener que decirles. Y la premisa es, lean el código de las páginas, a veces encuentran rutas interesantes, a veces encuentran archivos de JavaScript y también hay plugins de navegador y herramientas, scripts como Python, eh, que les van a hacer esa extracción de recursos, de plugins, de endpoints interesantes. La idea es, la idea fundamental es siempre revisen lo que están viendo. Ok. En el video anterior ya habíamos configurado aquí Foxy Proxy en el puerto 8383. Vamos a poner aquí a interceptar y vamos a hacer un login. Pongámosle patito y al password le ponemos password. Entonces lo enviamos. El burp me detiene aquí el request del login. Yo le, yo le voy a dar control R para enviarle a esta herramienta que se llama repeater o le pueden simplemente dar clic derecho y aquí les va a salir send to repeater. ¿Por qué a repeater? Porque me permite interactuar con el mismo request múltiples veces. Por ejemplo, si yo le envío, este request va a retornar. Tenemos el status code, tenemos el HTML. Por aquí abajo dice cuánto mide el request. No sé si ven hasta en la esquina inferior derecha, dice el tamaño en bytes y el tiempo en milisegundos. ¿Sí? Pero digamos que yo quiero probar un carácter o un par de caracteres. Patito feo, digamos. Ah, bueno, puedo enviar todo lo que ya había enviado con un valor adulterado. Y esto es muy interesante cuando uno quiere, por ejemplo, ver si hay un SQL injection, envía una comilla, o qué pasa si cambio un header, si remuevo un header. Entonces, es una interacción un poquito más ergonómica a la hora de testear requests interesantes. Bueno, aquí veamos un usuario que definitivamente no existe, patito feo, y vemos una respuesta. Otra de las ideas fundamentales es que, ¿cómo sé yo que un sistema responde a un payload que le estoy mandando? Tengo que observar las respuestas. Y a veces, cuando yo envío dos cosas distintas, obtengo dos respuestas distintas. Y uno, o hay que tener muy buen ojo para ver esas diferencias. Dos, hay que saber qué tipo de diferencias pueden haber. Y tres, pues eso se puede automatizar. En este caso es un laboratorio muy sencillo. Nosotros ya sabemos que el status, el error code, aquí el is warning, si ustedes lo pueden ver aquí abajo, va a cambiar. Entonces, nosotros buscamos el is warning y ven que dice invalid username. Este laboratorio, porque yo ya lo conozco, igual pueden ver la solución. Cuando nosotros enviamos un usuario que sí existe, nos va a cambiar el tipo de error. Entonces, esto es lo que estamos observando. A veces hay otro tipo de cosas que se pueden observar. Tal vez el mensaje de error es genérico y está bien implementado, pero a veces en el tamaño del response, en el status code del response, si nos tira un redirect hacia dónde nos manda, inclusive en el tiempo que se tarda la petición en devolver, nosotros podemos observar estas diferencias. Entonces lo que vamos a hacer es que como a mí en el laboratorio me están diciendo que uno de estos usuarios tiene que ser el correcto, no me dicen cuál, hay 101 y obviamente yo no me voy a poner a copiar uno por uno acá,
necesitamos una forma automatizada de hacerlo. Normalmente esto se hace a través de una herramienta que se llama intruder en el burp. Yo le puedo dar control I y se va acá al intruder, que es como la capa de automatización del burp. Normalmente lo que se hace es que se crea un payload, eligen la parte que quieren cambiar, en este caso patito feo. Aquí podría decir X, podría estar cualquier cosa, la verdad. Agarro patito feo y si se dan cuenta que arriba dice positions y ahí dice add y hay un símbolo raro. Es curioso porque ese símbolo existe en el teclado de las Macs, no sé cómo se llama el símbolo además, pero por ejemplo en los teclados normales de las PCs que usan Windows y Linux, este carácter no existe. Va, ahí creo una posición. Con Burp yo puedo crear un montón de posiciones realmente. Hoy solo necesito una porque voy a empezar con el username. Si se dan cuenta que tiene una opción de load y yo puedo pegar todos estos usuarios que a mí me habían dado los de Burp, yo los puedo agarrar, ¿sí? Y los puedo pegar como payloads. Lo que Burp va a hacer en la herramienta Intruder es literalmente disparar todos estos, que son 101 según dice, cambiándolo acá. Entonces va a tirar un request con Carlos, un request con root y así va a ir cambiando esta posición. Hay otros modos de ataque que acá se los explican y es por ejemplo cuando tienen combinaciones de posiciones o de listas, etcétera. Pero en nuestro caso esto es suficiente. Yo voy a dar Start Attack. Vamos ahí. Nos tira un warning, pero si se dan cuenta, aquí tras bambalinas el burp ya empezó a, a procesar. Y si se dan cuenta, por ejemplo, agarramos el primero, que se fue el usuario vacío, me da la respuesta de cuando yo envío el usuario vacío. Bueno, aquí me agarró el primer payload, miren, no lo cambió. Pero ¿qué pasa cuando yo cambio el payload a Carlos, por ejemplo? Y aquí me dice qué pasa. Y podemos hacer la misma búsqueda, de hecho. Ay, no sé. eh, Esta misma búsqueda y nos vamos para ahí y sigue diciendo invalid username. Entonces la premisa es que todos estos requests van a ser muy parecidas sus respuestas, ¿sí? Van a ser muy parecidas y obviamente yo no me puedo poner a leer una por una todas estas. Entonces la idea es observar dónde ocurre una diferencia. Si se dan cuenta, nos podríamos ir al contenido y aplicar un filtro hasta que una de estas búsquedas el isWarning nos tire algo que no sea invalid username o podemos observar otro tipo de diferencias. Por ejemplo, el tamaño de la respuesta. ¿Cómo sé yo que todas son iguales? Porque todos los tamaños en bytes son iguales. Entonces la premisa es que después de que termine mi ataque, tiene que haber al menos un valor cuya respuesta sea distinta en tamaño. Porque tal vez cambió un byte. Miren, aquí sale una diferente. Vamos a ver qué dice. Ah, ese era el password incorrecto. ¿Quién era? El usuario al parecer se llama Amma. Bueno, interesante. Vamos a enviarlo al repeater. ¿Y qué pasa en el repeater? Si lo envío. Sí, este es el correcto. Bueno, ahí tuvimos suerte porque logramos observar la diferencia del tamaño. Tal vez ellos le metieron ahí un byte de más o un byte de menos. Le podríamos hacer un diff, por ejemplo. Voy a mostrar dónde fue exactamente que cambió. Digamos, yo agarro el bueno y esta respuesta que es la que sí dio el error que estaba buscando, que es un error diferente a todas las demás, voy a agarrarla y la voy a enviar a compare. Miren la respuesta. ¿Sí? Voy a regresar ahí y voy a agarrar una de las genéricas, cualquiera, digamos esta, y la voy a enviar al compare. También la respuesta. Y si se dan cuenta, ¿dónde está mi compare? Antes estaba aquí a la derecha. Vamos a ver si me sale. Aquí está el compare. ¿Se dan cuenta? Ahí tengo los dos. Entonces tengo la que me dio 352. Esperen, tengo que enviar otra. Esta. Send response.
Ahí está, la de 354 y la de 352. Entonces, estas dos las vamos a comparar. Vamos a comparar en bytes. Y si se dan cuenta, todo esto, lo que está distinto, está acá. El error. Invalid username, ¿qué tal el byte? ¿Qué tal el byte? Ah, que uno dice incorrect y el otro dice invalid. Esa es la diferencia. Y obviamente el content length aquí arriba, uno me está indicando un byte número 4 aquí al final, o sea 3244, y el otro me está indicando un byte 36, que es un 3246. Diego, ¿por qué el 34 en el hexadecimal es un 4 ahí en el response y por qué el 36 es un 6? Eso es por la tabla ASCII y no nos vamos a dedicar mucho a eso hoy. Entonces, uy, cerré el burp. Así es como ustedes utilizarían el burp a través de la herramienta intruder para detectar si una respuesta varía. Pero a veces, por ejemplo, si vieron ahí el intruder, por un momento tuvimos la premisa de que entre invalid username e invalid password, la diferencia era la palabra, pero el tamaño era el mismo. Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera, les voy a mostrar acá, invalid username? Digamos que estos son 16 bytes. Aquí abajito decía esos son 16 caracteres. Ahora imagínense que yo hubiera tenido password acá. Estos también son 16 caracteres, ¿sí? Y si todo lo demás en el response es igual, al final del día, el tamaño del response hubiera sido X para los dos. Entonces yo no hubiera podido usar la diferencia del tamaño para hacer ese análisis. Entonces la forma sencilla que yo les mostré en Burp no hubiera servido, ¿verdad? Pero yo con mi ojo hubiera visto, pero ahí tienen algo distinto. Username y password miden lo mismo en bytes, pero me indican comportamientos distintos. Y bueno, este es uno de los usos particulares que nosotros le damos a la automatización, que es lo que van a ver ahora. Entonces déjenme enviar el request nuevamente. Pues aquí dijimos que era am y digamos que el password es Teresito. ¿Sí? Lo vemos ahí, pero no por alguna razón. Es que el proxy se me desconfiguró ustedes. Eso pasa, que el burp no me había guardado mi configuración. Va. Empezamos otra vez, pues. Está ahí. Damos al enter y ya nos llegó aquí. Nos tiene que llegar aquí. El usuario es am y el password es Teresito. Obviamente ese no es el password, ¿va? Entonces le damos ahí, intercept. Nos agarró nuestro login, lo enviamos al repeater y donde nos habíamos quedado. No me agarró control R. Control R. No sé por qué no me lo está enviando. Perdón, es al intruder. No, al repeater. Dice, bueno. Va. Ahí está mi usuario. Y si yo lo envío, se va y me dice, lo que mandó mal es el password. Ahora les voy a explicar por qué pasa esto. Entonces ya nos dijo, mire, el usuario AM está bien, pero el password está mal. Entonces la pregunta es, nosotros medio que tuvimos suerte porque el Burp nos mostró respuestas de distinto tamaño, porque la gente que hizo este laboratorio intencionalmente puso respuestas de distinto tamaño, porque es un laboratorio básico. En la vida real pueden tener esas diferencias en el tamaño del mensaje de error, sí, sí puede pasar, pero no siempre. Entonces, ¿cómo sin tener que leer 100 requests, todo este HTML, o abrir una por una, ustedes se hubieran enterado de ese comportamiento? Bien, aquí empieza la parte de automatización. Esto funciona muy parecido en Kaido, luego les vamos a subir una cápsula de cómo se hace este laboratorio con Kaido, que es una herramienta que a mí me encanta, pero se van a ir a Extensions y aquí tienen la B-App Store y aquí tienen un plugin que se llama Copy as Python Requests. No sé por qué no me está dejando escribir aquí, miren. Se llama
copy as Python requests. ¿Sí? Este de aquí. Ahorita vamos a ver que se me descarga el burp. Ahí está. Copy as Python requests. Si se dan cuenta, les da otras opciones de clientes. Yo les digo que utilicen el de Python requests porque realmente es lo que más se usa. Si se dan cuenta, yo ya la tengo instalada aquí. Pero normalmente aquí les sale un botoncito que dice install. Ustedes pueden usar HTTPX, sí lo pueden usar AI o HTTP, sí lo pueden usar, pero a decir verdad, lo que más se usa en el mundo de Python, la gente que nos hemos dedicado a esto desde hace un par de años, es el módulo requests. Ustedes pueden aprender lo demás si quieren, pero realmente no hace tanta falta. Entonces, copias Python requests, le dan aquí clic derecho y aquí en extensions le sale su extensión. Obviamente lo vamos a copiar, pero miren, hay algo muy interesante que dice with session object. Lo vamos a copiar así y ya les voy a explicar de qué se trata. Entonces lo pegamos aquí, digamos que a esto le ponemos, no sé, vamos a poner exploit 1.py. ¿Sí? De momento le voy a quitar todos los headers porque eso solo me hace ruido y quiero que nos quedemos solo con esta otra parte. Bien, si ustedes alguna vez han hecho Python, pues saben que un import es para jalar una librería externa, en este caso el módulo requests. El módulo requests me ofrece una sesión. ¿Qué pasa? Como el exploiting web normalmente funciona, es que nosotros necesitamos un paso de cero. Un paso de cero. Y digamos que aquí tienen el server o digamos que es la web app que es su target. Primero tienen un setup, digamos, hacer un login. ¿Sí? Primero vamos a hacer un login. Este es su cliente, por cierto. ¿Sí? Su navegador web. Ese login les va a dar una cookie o una sesión. En este caso, si se dan cuenta, es una cookie de sesión. Esto podría no ser una cookie, podría ser un JWT, podría ser un certificado. Y estas son las cosas principalmente que se usan. No me acuerdo si hay alguna otra. Con esa cookie, digamos que después ustedes quieren ir a la página, no sé, inventario. Ese va a ser su paso uno del exploit, ir a la página inventario. Digamos que en la página inventario ustedes sacan, no sé, hacen un file upload en la parte de inventario. Y después, para invocar la web shell que subieron, en su paso 2 tienen que ir, yo no sé, a la página mi perfil o mis archivos, una cosa así. Pero sucede que todas estas llamadas son autenticadas. Entonces yo necesito mi sesión en todo momento. La sesión o la cookie que saqué en el paso uno. Entonces, ¿cómo hacen ustedes que todo este baile que están haciendo con la página web tenga la misma autenticación? Bueno, eso es a través de un objeto de sesión. Los objetos de sesión en Python son bien interesantes. Se dan cuenta, aquí está el session, porque ustedes hacen operaciones HTTP como post, get, put, patch, delete. Y siempre que hay unas cookies, esto tiene algo que nosotros le decimos un cookie jar. Siempre que el servidor les devuelve una cookie, la sesión misma las está almacenando. Es decir, si yo solo hiciera un get con esto, agarro la cookie, después yo mismo tendría que pasar la cookie aquí a mano. Pero este no es el caso. ¿Qué pasa? Yo aquí ya le estoy dando una cookie que tenía. Si por alguna razón durante este request la autenticación cambia, se refresca el token, él solito lo va a agarrar. Y esto se puede ver en aplicaciones web. Por ejemplo, si alguien intentó jugar con un sistema de vacunación de un país que nos es muy cercano y que algunos llamamos patria, ellos cuando ustedes enviaban una petición les daban un toque JWT, JOT les decimos normalmente, pero la segunda, cuando enviaban esa petición con un JOT, ahí mismo hacía lo que tenía que hacer y en la respuesta les enviaba un nuevo JOT, ¿sí? La siguiente request ya no servía con el primer JOT, tenían que hacerla con el segundo JOT. Y así, en cada response les cambiaba el token. Entonces había que mantenerse al día con eso. Imagínense, primer request, JOT 1. Segundo request, JOT 2.
tercer request, yo 3, y así, y eso era un montón de trabajo. Según ellos, eso era seguridad, ¿va? Bueno, pues en Python eso se maneja con una sesión, como lo tenemos acá. Aquí tengo mi URL, tengo una cookie y tengo un payload. Lo que vamos a hacer ahora es capturar, y esto se los voy a enseñar interactivamente primero, y después lo vamos a dejar armado solito, digamos. Entonces vamos a abrir un intérprete que se llama IPython. Si no lo tienen instalado, pues ahí lo buscan. Es una herramienta buenísima para... ahí está. Échalo acá. Entonces lo primero que vamos a hacer es el import requests. Ahí ya estaba, miren. Requests. Lo segundo que vamos a hacer es la URL que podemos agarrar. Ojito que la URL tiene que tener el protocol handler. No siempre es HTTPS, no siempre es HTTP. Pónganselo porque si no requests va a tronar. Les va a decir que no tiene esquema para la URL. Vamos a poner ahí la cookie. Vamos a poner el payload. ¿Sí? El primer payload. Y pues todo aquí se queda. Entonces, session, y se dan cuenta. Perdón, vamos a capturar la respuesta acá. Y si se dan cuenta, session, post, y ahí me autocompleta. ¿Sí? Miren, es que aquí el objeto se llama session, no sé. Session, ok. Dice que no está definido. Así a ley no lo creen, miren. Session igual a request.session. Ahora sí existe. Va, lo mandamos. Esto ahí tras bambalinas envió la petición HTTP. Entonces, este response tiene un montón de atributos. Por ejemplo, puedo ver el texto, todo ese texto feo del HTML. Y si se dan cuenta, por aquí dice incorrect password. No sé si alcanzan a ver. Vamos a ver si sale por acá. No me está ayudando mucho esto. Aquí está, incorrect password. Bien. Entonces, esto nosotros ya lo sabíamos porque lo hicimos a mano. Pero imaginemos que nosotros aún no habíamos hecho esto, o sea, no sabíamos que daba incorrect password. Lo primero que podríamos hacer sería leer todos los passwords, enviar un montón de requests cambiando este payload acá. Y el primer payload, que por ejemplo, si ya sé que incorrect username, creo que era el error. Yo podría decir, si el error que ya conozco no está en la respuesta, yo digo, este payload que acabo de mandar es el bueno. Y esa es la automatización que vamos a hacer ahorita. Entonces, lo primero que quiero hacer es que eh, voy a definir una función main, porque todo en Python funciona a través de una función main. Si alguien no sabe qué estoy poniendo acá, es una particularidad de Python que me permite correr los scripts desde standalone, digamos. Lo primero que tengo que hacer es abrir el archivo donde tengo los passwords. Mi archivo está en esta ruta y se llama usuarios.txt. Entonces lo vamos a agarrar y lo vamos a abrir. Hay algo interesante con Python. Hay cosas que se llaman Pythonic o idiomáticas que básicamente me dicen, aquí ya estoy en este folder, entonces voy a omitir todo esto. Si mi folder actual. Esta es la forma idiomática de abrir archivos en Python. Mucha gente se queja porque dice, cuando hacemos esto, todo el contenido del archivo se carga en la memoria RAM. Pero eso realmente no es un problema porque nosotros normalmente cuando hacemos estos brute force operamos con listas muy pequeñas. Y hay formas más eficientes de hacer esto, pero hacerlo de forma eficiente en este caso es sencillamente un overhead. Entonces lo que vamos a hacer es F. Vamos a abrir el archivo como F y yo le voy a decir for, no sé, user in F readlines. Vamos a hacer algo.
Aquí lo que hice fue abrir el archivo y aquí lo que hice es decirle, mira, quiero que me pongas todas las líneas de ese archivo en memoria. Entonces digamos que ahorita en memoria tenemos Patito, Pedrito, Juanito. Tenemos todo esto. Y este loop lo que va a hacer es, primero va a agarrar Patito y va a hacer algo. Después va a agarrar Pedrito y va a hacer algo. Y así, con todas. Esto también es una forma idiomática, no eficiente, por cierto, pero idiomática de hacer las cosas en Python. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Con cada username yo quiero enviar este request. Entonces, miren lo que vamos a hacer es, metamos una función que se llame getUsername, ¿sí? Que va a recibir un parámetro user. Y esta función hace exactamente lo mismo que nosotros ya veníamos haciendo, pero ahora vamos a cambiar este username acá por el parámetro este. Y además, no solo vamos a hacer este check, vamos a retornar verdadero o falso. Vamos a crear una variable que se llame found, que diga false. Y aquí vamos a darle return found. Lo que voy a hacer es ver si el error que yo estoy buscando no está en la enésima petición que mandé. Entonces yo voy a decir, este señor está más interesante que los demás. Esto es con el mensaje de error, pero obviamente esto también lo podríamos hacer comparando el tamaño en bytes o lo podríamos hacer comparando el tamaño en milisegundos. Ahorita les voy a mostrar otra forma. Pero lo primero que quiero hacer es todas las respuestas que no digan not in air.text, r.text, todas las respuestas que obtenga acá, sí, que no digan invalid username, dicen cualquier cosa que no sea invalid username. Esas me interesan. ¿Sí? Aquí es not in, perdón. Si la respuesta actual no trae este error, yo voy a decir found igual a true. Y como found se retorna acá, entonces me va a decir, cada vez que yo recibo un usuario, si el usuario me da invalid username, entonces ni cambio found, retorno falso, ese no me interesa. Pero si el usuario le cambia un poquito el error, yo digo, ese usuario me interesa investigarlo. Entonces yo voy a poner acá un if, porque hace que esta función me retorna true. Perdón, aquí no se usan paréntesis. If get username user, que user el de la línea actual. Como les dije, primero si aquí fuera Patito, Juanito, Pedrito, primero voy a pasar aquí Patito, ¿sí? Aquí Patito. Después voy a pasar aquí Juanito. Después voy a pasar aquí Pedrito. Y cada vez que yo lo pase voy a tener un valor aquí que va a ser true o va a ser false, ¿ok? Entonces yo le digo, mira, si el usuario que te acabo de mandar retornó true, hagamos lo siguiente. Primero, me vas a imprimir el usuario. Esto es algo que se llama fstring en Python y se los recomiendo que lo investiguen y lo aprendan. Vas a imprimir el usuario y me vas a decir founds. Vas a decir founds. Y vas a salirte del loop, porque una vez yo encuentre el usuario ya no me interesa todo lo demás, ¿verdad? Entonces el Python exploit 1 y se va a ejecutar. Y esto tras bambalinas está enviando un montón de peticiones HTTP. El problema es que tal vez esto no sea lo más eficiente porque se quedó ahí congelado y yo no sé qué está pasando. Entonces lo que normalmente nosotros hacemos es agregarle un poquito de login. Si quieren vamos a hacer un poquito ruidoso acá. Y vamos a decir, no sé, trying, y vamos a poner user
y vamos a decir que nos avise cada vez que está probando un usuario. Otra cosa que también podemos hacer acá es, por ejemplo, cambiarle el timeout para que no se quede esperando demasiado tiempo. Vamos a ejecutarlo así. Y si se dan cuenta, ahí está trabajando, nos está haciendo los prints. Un tema a observar es que, si se dan cuenta, esto es un poquito lento, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que cada una de estas es una petición HTTP, se va al servidor, regresa y pasa esto. Aquí hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer para optimizar esto. Por ejemplo, podríamos poner un header que rehúse la conexión, esa podría ser una. Podríamos reducir el timeout de estas peticiones, esa sería otra. Em, Inclusive lo que podríamos hacer sería abrir conexiones en paralelo para recorrer la lista un poquito más rápido. Eso se hace ya sea con threads o con programación asíncrona, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero de momento estamos haciendo un check, si se dan cuenta es bastante sencillo. Como nosotros no queríamos irnos al burp y leer las respuestas una por una, le pedimos al script que hiciera ese check. Entonces acá hay un trade-off. Si se dan cuenta en el burp, el ataque era un poquito más rápido, pero teníamos el problema de que si no nos hubiera dado la respuesta a la diferencia de bytes, nosotros hubiéramos tenido que leer el error, el status code o el error message y ver la diferencia, lo cual es un poquito costoso, ¿no? Si se dan cuenta aquí dice que el usuario es Alabama, lo cual yo dudo que sea, o sea, si es Alabama. Y vamos a ver acá. Vamos a ver qué dice. Oh, miren, el usuario cambia cuando cambiamos el laboratorio. En este caso ya no es AM, eso es muy interesante. Ok, es Alabama en este caso, ya no vamos a utilizar el AM. ¿Sí? Em, entonces les decía, aquí agregamos el check automático. El siguiente paso que yo haría sería optimizar este script. Pero por ejemplo, aquí ya vimos que aprueba a los usuarios y ya conseguimos el usuario a Alabama. Ahora lo que yo quisiera hacer es, cuando encuentre el usuario, en lugar de devolverme que encontró el usuario, tal vez pasar de una vez a hacer el brute force del password. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un par de cambios acá para mantener esto un poquito más limpio, digamos. Ahora la sesión ya no la voy a crear acá. Miren qué voy a hacer. Voy a crear una función getPassword. ¿Sí? Este patrón se los recomiendo seguirlo porque yo lo he utilizado para muchos exploits que he hecho en la vida real. Entonces es como un patrón bastante estándar. Les recomiendo que lo observen y pues si les sirve, les sirve. Claro, no tienen que hacer todo como yo lo hago. Cada quien tiene una forma de hacer las cosas y es totalmente válido. Miren, ahora lo que voy a hacer acá es que voy a estar pasando la sesión como un parámetro. Y esto es para mantener una sola sesión. Hay otras formas de hacer esto, pero lo que queremos es mantener el código lo más simple posible. Si se dan cuenta aquí, eliminé un poquito de duplicidad en el código y esto ya quedó bastante estándar. De hecho, esto tal vez se podría colapsar en una sola función, pero dejémoslo así por ahora. Realmente no toda la vida es minimizar el tamaño del código. A veces esto me ofrece suficiente legibilidad, aunque este código esté duplicado. Eh, entonces yo lo voy a dejar así por las razones que les estoy explicando. Entonces, aquí voy a cambiar algo, si se dan cuenta. Antes yo pasaba un usuario, ahora voy a pasar un usuario, un password
y una sesión. Entonces, ¿qué pasa? Que yo una vez encuentre el usuario correcto acá, yo quiero llamar a la otra función getPassword. ¿Sí? Voy a llamar a la otra función, le voy a pasar el usuario que ya sé que es el usuario correcto. ¿Por qué sé que es el correcto? Porque solo entro a este bloque de código si ya encontré el usuario. Acá le tengo que pasar un password. ¿Qué password? Pues tengo que hacer lo mismo, de leer todos los passwords. Y este es un bucle anidado, entonces a mucha gente no le va a gustar, no es lo más performant como les digo, pero en este caso queremos que funcione, después lo podemos hacer, eh, eficiente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Una vez yo encontré el usuario correcto, voy a cargar todos mis passwords, uno a la vez, ¿sí? ¿Sí? Y voy a enviar cada password, lo voy a enviar acá como el payload. Aquí el usuario no cambia porque el usuario ya lo traigo desde aquí arriba, ¿sí? Desde estas líneas. Una vez encuentre el password, el usuario correcto y entre acá, voy a empezar a probar passwords. Lo único que me queda es que estas funciones ahora reciben una sesión. Y lo que voy a hacer es pasar la sesión. Aquí hay algo que ustedes tienen que ver, que esto no es del todo necesario, ¿ok? Esto no es del todo necesario por la sencilla razón de que creo que aquí le puedo hacer un strip. Espero que esto funcione. Quito de acá. Esto no es del todo necesario porque yo ahorita no estoy manteniendo cambios entre peticiones, es decir, la sesión probablemente no esté cambiando. Les estoy mostrando esto a pasarlo como parámetro acá y acá abajo porque existen escenarios en los que yo quiero usar. ¿Qué me está diciendo acá? Is not defined. Entonces esto también lo paso acá. Existen escenarios en los que yo, si tengo cambios de estados o estoy utilizando threads y necesito que un conjunto de threads o un conjunto de tasks, en el caso de programación asíncrona, mantengan el mismo estado. Y para eso esas tasks necesitan compartir una sesión. Eso lo vamos a ver cuando miremos la concurrencia, cómo hacer un poquito más performance, le decimos nosotros en sistemas, esto, pero de momento sepan que esto es algo que ustedes podrían llegar a ver en su programación. Ahora se dan cuenta, creo la sesión como un estado global y lo paso acá para que tengan una sesión o un estado compartido. Finalmente lo que voy a hacer es, si esta función me da un error que no sea password inválido, quiere decir que ya encontré. Miren que este código está súper anudado, este es un código feo, pero de momento estamos haciendo que el código funcione. Luego vamos a hacer que el código sea legible y si quieren, inclusive eh, rápido, la verdad. Entonces vamos a poner aquí para que no se nos pierda la línea. Ok, y la teoría dice, y aquí puse un printf además, la teoría dice que cuando yo encuentre el usuario voy a empezar a probar passwords. Y cuando tanto el usuario en este if y el password sean correctos en este if, tanto el usuario y el password sean correctos, yo voy a imprimir que encontré el usuario y el password. En teoría con eso termina mi ataque de fuerza bruta. Lo único que hay que cambiar acá es que si se dan cuenta, aquí el error no es el que estábamos esperando obtener. Aquí el error es incorrect password. Entonces existe una premisa que si la respuesta no trae este incorrect password, probablemente encontramos el password correcto. Otra cosa que podríamos hacer sería checar si el status code cambia de 200. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros hacemos un login y el login es correcto, el backend nos va a enviar un header de redirect.
que es un código, por ejemplo, un 302, un 303, y creo que es 301, 2 y 3. Vamos a ver. Eh, Vamos a buscar por acá, vamos a quitar el proxy. Redirect status codes. Son los de la familia 300, pero no recuerdo exactamente cuáles se utilizan. Sí, 301, 2, 3 y parece que hay un par más, miren. Qué interesante, hay hasta 8, del 300 al 308. Ok. Cuando el login es correcto, normalmente tenemos un redirect que ya nos manda a la parte de la aplicación que queremos ver. Entonces aquí podríamos checar la ausencia de incorrect password, indica que el password es correcto, o podría ser que un redirect indique que es un password correcto. Entonces vamos a quitar un par de prints, ya está ahí, y vamos a hacer el ataque. Esto lo podemos dejar correr de una sola vez, pero como yo ya sé que el usuario es Alabama, voy a poner aquí Alabama, solo para ahorrarnos un tiempo y probar la parte del password. Después, y ahí nos está diciendo, estoy probando todos esos passwords y la teoría dice que en algún momento nos va a salir ahí el jackpot, el usuario Alabama con un password, quién sabe qué. Entonces vamos a dejar que corra. Esto de momento tiene dos problemas. Uno, que recorrer los 100 usuarios y recorrer los 100 passwords básicamente es 100 al cuadrado. Eh, Son un montón de requests, son 10.000 requests. Y miren que cada request tiene un delay ahí, no sé, medio segundo, casi un segundo. Entonces eso se convierte en un montón de tiempo. Hay formas de hacer esto más rápido, por ejemplo, les estaba diciendo con threads y les estaba diciendo con programación asíncrona. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. También tal vez hay una forma de no indentar o hacer código tan nested, porque si se dan cuenta esto está horrible. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles de indentación. Eso es mucho. Entonces, tiene que haber otra forma de hacer estas cosas. Pero de momento, así es como pasamos de algo que había que hacer en Burp con un poquito de trabajo manual a hacerlo en Python. Lo que utilizamos hoy fue el módulo requests. Utilizamos eh, el objeto de sesión del módulo requests. Estructuramos el exploit como un punto de entrada que nos hace el setup. ¿Sí? Después, creamos una función para cada paso lógico en nuestro ataque. Ah, miren que aquí me faltó. Aquí yo tengo que mandar el password sin el enter, si no, nunca va a salir el ganador. ¿Sí? Y si se dan cuenta, cada paso lógico, cada actividad que yo voy a ejecutar al momento de hacer mi explotación es una función. Estas funciones pueden tener, en este caso, 5 líneas, que de hecho me podría ahorrar estas 2 líneas, miren. Tal vez lo puedo convertir en una, o resumirlo esto a que sea un retorno inmediato, ¿sí? Eh, pero digamos, mantener el código de unas 4 a 10 líneas es razonable. En este caso, esta función sería un poquito larga, eh, pero seguimos la idea básica es que es cada paso en mi cadena de explotación es una pequeña funcioncita. Tengo uno que me adivina el usuario, tengo uno que me adivina el password. Digamos que ya funcionaron estas dos, paso uno, paso dos. Ya estoy adentro de la interfaz, hago otra del ejemplo de, no sé, ir al file upload del inventario y hago otra función que ya me ejecute la web shell en el módulo de mis archivos, por ejemplo. Entonces, así es como se automatiza en Python. A continuación vamos a ver módulos como threading y módulos como async.io para hacer esto un poquito más rápido. Y luego vamos a ver cosas como Pound Tools. Y creo que esa es toda la agenda que teníamos. Déjenme revisar el GitHub. Requests, async.io, Pound Tools. Esto de voto es para hacer cosas de AWS. PyCryptodom y HTTP no lo vamos a ver pues porque vimos requests. Esto más que todo es para levantar un servidor HTTP.
y se los muestro después. Entonces, para la tarea tienen que hacer un script, tienen que hacer un script con async, tienen que hacer un script con PwnTools y un script con Boto 3. Esas son las tareas que vamos a ver.